Reflexionar. Quiero continuar exhortando la carta de Pablo a los filipenses. Ustedes saben que he estado de manera consecutiva estudiando esta carta y hoy día nos corresponde ver el capítulo 3. Hoy día vamos a leer el capítulo 3 del versículo 1 en adelante, que es la continuación de lo que he estado compartiendo y enseñando desde ya hace un tiempo. ¿Sí? Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Este es un texto maravilloso, un texto lleno de enseñanza, lleno de sabiduría. Voy a hacer un esfuerzo de condensarlo, de poder extraer las ideas principales y un poco poner en contexto y explicar de qué se trata esta carta, porque como tenemos hermanos que no han estado en los estudios anteriores, vamos a hacer solo un pequeño resumen, un breve resumen. Esta es una carta escrita por Pablo desde la cárcel a la iglesia de Filipos. Filipos era una ciudad que estaba en el sector de Asia, de la provincia de Asia, y que tenía una particularidad porque era un sector donde había muchos ciudadanos romanos. Y por orden del emperador romano, ellos contaban con los mismos beneficios, los mismos privilegios de ciudadanos romanos. Estando en Filipos, ellos tenían exactamente los mismos privilegios. Y principalmente privilegios me refiero a exenciones de impuestos, es decir, cosas
cosas de Roma, ¿se entiende? De la época. ¿Ok? Entonces, esta era una ciudad donde había muchos soldados, por ejemplo, retirados, que una vez que se retiraban de sus labores y servicios para el imperio les concedía villas y ellos podían vivir con ciertos privilegios, tal cual como que viviesen en Roma, pero estaban en Filipo. ¿Okay? Entonces, un poco por ahí también Pablo apela a esa expresión de ciudadanos, entendiendo de que esta gente tenía clarísimo estos conceptos. ¿Ya? Parte diciendo en el versículo 1, por lo demás, hermano, por lo demás es muy característico de Pablo, esta forma de comenzar, por lo demás, hermano, por lo menos ahí deben haber 4 o 5 cartas, lugares donde Pablo usa la misma expresión, y usualmente la usa para referirse como a la conclusión, cuando Pablo quiere llegar a una conclusión. ¿Ok? Suele usar el, por lo demás, hermano, ahí se las dejo, dijo la candidata. Gozaos en el Señor. Y dice luego, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Esta frase puede ser una frase muy pequeñita, muy puesta ahí casualmente, pero a mí me trae una paz tremenda, porque cuando uno ya lleva predicando hartos años, cuando uno lleva exhortando la palabra y enseñándola durante tanto tiempo, tantos años, es inevitable que tú empiezas a repetir cosas. Es inevitable que viene a tus pensamientos el decir, pero si esto ya se los enseñé, pero si esto ya me lo escucharon. ¿Cuántas veces han escuchado esta palabra, mis hermanos? ¿Sí o no? Y no es que uno tenga que estar aquí descubriendo novedades todas las semanas, ¿entiendes? Porque no se trata de eso. No se trata de que les traiga una palabra que jamás en su vida han escuchado. Probablemente las han escuchado. Pero necesitamos seguir escuchándolas. Necesitamos seguir escuchándolas. Y muchas veces los que somos predicadores o que nos toca coordinar de alguna manera, dicen, pero Señor, ¿qué cosa nueva les voy a decir? Y esa es una pregunta errónea. ¿Qué cosa nueva les voy a decir? Porque la palabra del Señor tiene que ser exhortada y recordada. En Deuteronomio dice, recordar a tus hijos por el camino. Cuando vayas por el camino, recuérdale a tus hijos. Cuando entres, cuando salgas, cuando... La ley necesitaba, en los tiempos de Moisés, ser enseñada y recordada una y otra vez. La repetición es sana. La repetición nos hace bien. El volver a recordar las palabras, los textos. Hay un pasaje que a mí me trajo mucha sanidad a mí. Por lo que le estoy diciendo, es que está en 2 de Pedro 1:11, hermano Hugo, si me ayuda, 2 de Pedro 1:12, perdón, 2 de Pedro 1:12. Pedro dice así, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y estéis confirmados en la verdad presente. Así que como pastores, como maestros, como predicadores, sepan que no vamos a dejar de recordaros siempre estas cosas para que vosotros las sepáis. Entonces Pablo parte exhortando a la iglesia de Filipo, en esto que va a ser parte de una conclusión, entendiendo de que esto ya lo ha enseñado. Probablemente Pablo en su estadía en la iglesia de Filipo, ya esto era parte de las enseñanzas habituales de Pablo. Y esto es importante porque lo que va a hablar acá Pablo parece ser el problema que había en la iglesia de Filipo. La iglesia de Filipo en los capítulos anteriores ha sido reconocida como una iglesia fiel, como una iglesia que ha sido generosa con Pablo mismo. Pablo, estando en la cárcel, recibía donaciones, ayuda de parte de la iglesia de Filipo, como parte del amor que sentían mutuamente Pablo por la iglesia y la iglesia respecto de Pablo. Entonces, en los capítulos anteriores han habido una cierta cantidad de palabras de ánimo, palabras de aliento, exhortaciones a poner a la figura de Cristo como modelo central de la iglesia, y todo eso muy bien.
Pero en el capítulo 3 nos topamos con el que parece ser el problema en Filipo. Nos topamos con este problema donde Pablo comienza a utilizar estas palabras un poco más duras. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Palabras duras para Pablo para referirse a aquellos que se presentan como enemigos de la obra. O sea, hay que entender que la obra tiene enemigos. La obra de Dios, la iglesia, tiene enemigos. ¿Y dónde están esos enemigos? ¿Cuáles son esos enemigos? Si nos adelantamos un poquito, en el versículo 18, 3:18, un poquito más abajo, hermano. Por ahí, dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el... Pero quiero resaltar esto de enemigos de la cruz de Cristo. ¿Habrán enemigos acá? Yo espero que no, pero ¿sabes qué? Estos enemigos a veces están en nosotros mismos, en nuestra forma de entender el Evangelio, en nuestra forma de reaccionar, en nuestra forma de actuar. Si al final nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra los que gobiernan en el espíritu, en la mente de las personas. Son las ideas, los pensamientos que están en el corazón de nosotros los que nos llevan a errar en el blanco y a torcer nuestro camino. Esos son los enemigos. Ahora, si yo abiertamente voy y hago lo que Dios me dice que no debo hacer, obviamente que me convierto en un enemigo de la obra. Pero esto muchas veces es más sutil. Esto muchas veces se mueve de manera... Hace 10 minutos atrás estábamos orando para que el Señor tomara autoridad de la iglesia y gobernase en la iglesia. No estábamos haciendo eso. ¿Y no estábamos sujetando el control que de pronto viene sobre nosotros? Luchamos contra el control. Luchamos contra nuestras estructuras de pensamiento. Esos son enemigos. Son enemigos explícitos al Evangelio de Cristo. Vamos a llegar a eso de nuevo. Pablo nos da detalles subamos al 2, hermano Hugo. Pablo no da detalles quiénes eran estas personas. No dice, cuídense de fulano, cuídense de, no sé, ¿me entiende? No da detalles, y eso ha sido motivo de comentarios. ¿Quiénes serán estas personas? Pero por el contexto de lo que está hablando, él dice, y particularmente dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y continúa argumentando en el 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Hay cierto consenso a partir del análisis de este texto, en los estudiosos que por años y por siglos han estudiado las Escrituras, de que así como en otras iglesias de Asia, Pablo tuvo que enfrentar a los cristianos judaizantes, por ejemplo en la iglesia de los Gálatas, ¿cierto? En la iglesia de los Gálatas, frase famosa, oh Gálatas insensatos. ¿Quién nos engañó? ¿Quién nos hizo retroceder? Volver atrás recibiendo un evangelio poderoso de salvación por fe, están volviendo atrás a un evangelio por obras. ¿Por qué? Porque los cristianos que eran judaizantes, es decir, enseñaban que para perfeccionar el cristianismo tenían que cumplir con el rito judío. Es decir, siendo cristianos debían circuncidarse. Siendo cristianos debían cumplir con el rito judío de apartarse de las comidas, celebrar las fiestas judías y, en fin, vivir conforme las instrucciones de la ley. Por eso es que se les llama cristianos judaizantes, porque siendo seguidores de Cristo, volvían atrás. Pablo luchó incansablemente y fue muy severo respecto de aquellos falsos maestros. Él los llama falsos maestros, porque torcían el verdadero evangelio. Porque el evangelio de Cristo en esencia es un evangelio que se recibe por fe y por gracia de Jesucristo. Es un regalo de Dios
que yo recibo por fe, por lo que soy capaz de creer. Yo no soy más santo ni más perfecto porque soy capaz de cumplir las instrucciones de la ley. Dios me libre de ser circuncidado ya a esta altura de mi vida. Seamos honestos. ¿Cierto, pastor? Seamos honestos. Entonces, que me venga alguien a decir que necesito ser circuncidado para ser perfecto delante de Dios. O guardar el descanso, o claro, y celebrar las fiestas judías, cuidarte de ciertas comidas y cumplir con la tradición judía. Dios nos libre de eso. Dios nos libre de eso. Y no porque en sí sea algo malo. Lo que es incorrecto es entender que el Evangelio de Cristo necesita ser perfeccionado más allá de la sangre del Cordero. Eso es lo incorrecto. Entonces, cuando Pablo dice en el capítulo 3, nosotros somos la circuncisión, todos sabemos que la circuncisión, supongo, todos sabemos, la circuncisión es un pacto que Dios hace con Moisés. Es parte del pacto que Dios hace con Moisés y le dice que todo descendiente suyo será circuncidado al 8º día de nacido. Los que eran ismaelitas se circuncidaban, creo que a los 13 años. Los prosélitos, los que aceptaban la fe judía, se circuncidaban al momento en que se hacían judíos, pues a la edad que fuera, porque no eran de cuna judía, pero se acercaban al judaísmo y era obligatorio la circuncisión. Sin embargo, cuando Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, está hablando de la iglesia. Y los quiero llevar a un pasaje que está en Deuteronomio 36. En Deuteronomio 36, el Señor le habla a su pueblo. Aquí estamos en el Antiguo Testamento respecto del pueblo de Dios. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Sabemos que la circuncisión era algo físico en la piel de los varones, ¿cierto? Y sin embargo acá en Deuteronomio dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma a fin de que vivas. Dios siempre concibió la circuncisión como algo del corazón, no como algo en la piel. ¿Sí o no? Porque si no, no lo diría en el Antiguo Testamento. Circuncidará Dios tu corazón. La circuncisión es algo que se hace en el mundo real, en el mundo físico, en el cuerpo, en la carne, pero que tiene una interpretación y un sentido mucho más profundo en el espíritu. Por eso habla Dios de circuncidar el corazón. Nosotros hacemos un pacto en nuestros corazones con nuestro Dios. De manera que al volver a Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Todo lo que dice más adelante puede resumirse en el versículo 6, porque Pablo dice, yo, judío, descendiente de la tribu de Benjamín, una de las tribus, junto con la tribu de Judá, ustedes saben que la tribu de Benjamín fue fiel al reino de Judá, ¿cierto? De ahí salió el primer rey era benjaminita, Saúl era benjaminita. Era una tribu con cierto prestigio dentro del pueblo israelita. Hebreo, como diríamos nosotros, de tomo y lomo. ¿Ah? Él dice hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Fariseo era un grupo religioso que se caracterizaba por ser cumplidor de la ley. Estricto, celoso, ¿cierto? Fariseo. De mala manera por lo demás. Porque eran tan celosos que se olvidaban del sentido de la ley y preferían seguir su ley, su tradición, que entender el sentido. Cristo fue durísimo con los fariseos por eso. Fue durísimo. Otro día vamos a hablar de los fariseos, no me quiero alargar con eso. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, digámoslo en chileno. Pablo dice, si alguien se puede quebrar, yo. O sea, yo era irreprensible en cuanto al cumplimiento de la ley.
Pero todo esto, dice, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. Literalmente la palabra aquí griega de basura se utiliza para referirse a los excrementos, a la basura que comen los perros en las calles. Esa palabra tan denigrada, esa palabra es la que Pablo usa. O sea, todo lo que yo tenía, todo mi gloria, mi honra personal, hoy día para mí es basura. Por amar del cual lo he perdido todo, dice. Y aquí quiero detenerme sí, un poquito en esto. Hay varios pasajes en la Escritura que nos pueden servir para apoyar esta idea. Quiero tomarme de algunos. En Mateo 19 en realidad está del versículo 16 en adelante. Es la historia del joven rico. No sé si ustedes se acuerdan de esta historia. Llegó un joven a hablar con Jesús y le dice, bueno, ¿cómo puedo tener vida eterna? ¿Cierto? Para resumirla un poco la idea. Y el Señor le dice, bueno, tienes que cumplir toda la ley. Y el Señor le dice, sí, yo lo he cumplido. He hecho todo esto desde mi juventud. He guardado todo, dice en el 20. Todo lo he guardado desde mi juventud. O sea, he sido un Pablo. He cumplido la ley. He hecho todo lo que me mandan las obras de la ley. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Déjeme decirle que el Señor no tiene tema con la riqueza. Para el Señor no es tema que usted tenga riqueza o que tenga posesiones. Si lo que el Señor le quiere enseñar al joven rico es que su corazón no puede estar puesto en las posesiones. Él le dijo eso, ve, regala, dalo a los pobres, porque era la forma de confrontar el corazón de ese varón con su propia idolatría, la idolatría a la riqueza. Tú no puedes llegar al Señor, de verdad va a costar mucho que llegues al Señor si no sueltas tus idolatrías. El problema del joven era su riqueza, pero también hay otras idolatrías. Recién nuestra hermana Karen nos exhortaba exactamente de esto. No podemos llegar al Señor si no soltamos nuestras idolatrías. No soltamos nuestra forma, aun cuando para nosotros nos parezca una manera de vivir perfecta. Miren, hay otro pasaje que está en Lucas 14, del versículo 26, y que suele también ser motivo de confusión, si uno lo lee a la ligera, porque dice así, el Señor dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer, e hijo, y hermano, y hermana, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo esto si el Señor nos manda a amarnos? ¿Cómo tenemos que aborrecernos ahora para ser cristianos? No, claramente no. El sentido del aborrecer no significa odiar a tu padre o a tu madre o a tu hermano o a tu esposa. Significa que yo para servir a Cristo y entregar mi vida a Cristo no puedo tener ninguna excusa que sea mayor o más grande. Eso es aborrecer. Tener en poco todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy para llegar a Cristo tal cual como Dios necesita que llegue. Completo. No a media. No a la mitad de mi corazón. No un cuarto de mi corazón. Completo mi corazón. A los pies del Señor. Y el tercer pasaje que les quiero compartir respecto de este punto está en Mateo 12, 48 en adelante. Dice así:
Mateo 12 dice, respondiendo él al que le decía esto, dijo. Porque en este pasaje lo fueron a buscar su familia, su mamá, sus hermanos, los hermanos de Jesús estaban ahí donde él estaba, y él responde esto. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Cuando le hicieron porque fue una cosa casual que Jesús aprovechó para enseñar esto. Le dijeron, mira, está tu familia afuera, te están llamando, te vienen a buscar, no sé. Jesús, está tu mamá María afuera, te vino a buscar. O te andan buscando, no sé, algo así tiene que haber sido. Y el Señor Jesús dice, bueno, mis hermanos, mi verdadera familia son aquellos que obedecen la voluntad de mi Padre. Esos son los que se vuelven mi familia. ¿Y por qué traje estos pasajes a colación? Porque cuando Pablo dice en Filipenses 8, dice, por amor del cual lo he perdido todo, no lo está diciendo de una manera lastimera o dolorosa. No dice, tuve que perder todo para llegar a Cristo. Es decir, ¿se da cuenta? No lo está diciendo, me quedé sin nada por seguir a Cristo. Claramente todos tenemos familias, hijos, esposas, esposos, trabajo. Tenemos cuentas corrientes donde manejamos nuestro dinero. Como bien decía nuestra hermana Karen, no es un pecado tener una cuenta de ahorro donde usted tenga sus ahorros. Dios no lo va a condenar porque usted tiene una cuenta de ahorro, porque es ordenado en sus gastos, en sus cuentas y sus finanzas las maneja ordenadamente. Dios no lo va a condenar por eso. Pero ¿qué significa perderlo todo? Que nada de eso sea un tropiezo en tu caminar como cristiano. Que nada de eso sea una idolatría a la cual tú te puedas aferrar o afirmar y tú digas, aquí estoy bien, porque esto me sostiene. Como bien decía nuestra hermana. No, si en caso de problema echo mano a esto y no lo suelto, no lo quiero soltar. Me da pánico soltar esto. ¿Me entiende la figura, no es cierto? De pronto hay cosas que no queremos soltar. No queremos soltar nuestro trabajo, no queremos soltar nuestras finanzas, no queremos soltar, no sé, a veces no nos queremos soltar a nosotros mismos. Porque aún la gente que es inconversa, aún la gente que dice yo soy ateo, porque no creo en nada, le aseguro que cree en sí mismo. Siempre. Porque es una característica del ser humano tener fe. Dios nos dio esa capacidad de creer. Por lo tanto, tengamos cuidados en que tenemos que estar dispuestos a perderlo todo. Y eso no significa que usted se va a quedar en la calle como un mendigo sin techo. Perderlo todo es estar dispuesto a renunciar a todo. Y decir, Señor, aquí estoy. Necesito que tú me enseñes, que tú me guíes, que tú conduzcas mi vida. Porque todo lo que yo consideraba como valioso, hoy día veo que no lo es. Y aquí quiero llegar al punto central de esta predicación, porque, como yo les decía, ¿habrán hoy día perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo aquí en la iglesia? ¿Sabe? Puede estar en su corazón. Porque hoy día usted puede decir, bueno, aquí no hay ni un cristiano judaizante, que yo sepa, no hay nadie que ande predicando en medio de la congregación que para servir al Señor tenemos que circuncidarnos o dejar de comer chanchito. ¿No es cierto? O celebrar, no sé, las fiestas judías. Porque si hubiera alguien, y claramente le diríamos, hermano, tú estás equivocado, tú estás mal. Por lo tanto, alguien podría pensar, esta palabra era para los filipenses, pero no es para nosotros. Aquí el pastor se equivocó, esta palabra no es para nosotros. Déjeme decirle que sí es para nosotros. Sí es para nosotros. Porque la expresión que se da hoy día en nuestra realidad es cuando nosotros ponemos nuestra mirada ya no en Cristo, sino en algo más. Puede ser en la religión, puede ser en la tradición. ¿Me entiende? Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, así como los fariseos, la tradición primero que a Dios. No, es que el culto tiene que ser de esta manera.
¿Me entiendes? El culto se hace así. ¿Me entiendes? No. Es que las hermanas tienen que vestirse de esta forma. Porque si no, no es de Dios. ¿Sí o no? A mí me han dicho que no tengo cara de pastor. Yo creo que tienen razón. Yo creo que tienen razón. Sí, hago un esfuerzo todos los domingos de ponerme una camisita para parecer un poquito más formal. Me cuesta sacarme los jeans. Todavía lucho con eso. La expresión de hoy día de esta palabra es la religiosidad. Es la idolatría del corazón que nos aparta de Dios. ¿Cuál es el ídolo con el que tú luchas? Yo no voy a acusar a nadie, no voy a apuntar a nadie, pero siempre hay algo en lo cual lucha el corazón. ¿Cuál es el ídolo con el que tú luchas? El que te aparta de Cristo, el que aparta tu mirada, donde tú pones tu confianza. No es casualidad que hoy día el Señor nos haya hablado en la exhortación inicial y en la palabra nos esté repitiendo lo mismo. En la alabanza yo me reía porque hay libertad en la casa, ¿cierto? Cantamos de la libertad del Señor, la libertad. ¿Y qué libertad es esa? Yo no veo que hayan cadenas físicas, no veo a nadie con ataduras o mordazas, pero ciertamente pueden haber cadenas y mordazas en el espíritu, en el corazón. Y cantamos la libertad que el Señor nos da. Nuestra hermana Karen nos exhortaba. El pueblo para adorar tiene que ser libre. Pero, ¿qué más cierto que eso? Porque cuando tú eres libre, reconoces la obra de Cristo. Y sabes que no necesitas añadir una gota de sangre adicional a lo que Él hizo para traer libertad a tu vida. Tú no necesitas hacer nada más. Pablo sabía que el ser fariseo, el ser buen judío, el guardar la ley, todo eso era bueno, pero lo tenía por nada. Lo tenía por basura ante lo que había recibido de Cristo. Porque lo que Cristo hizo por mí es suficiente. Es todo. Y yo me entrego a Él y soy capaz de renunciar todo. Literalmente Pablo renunció a todo. A todo. Dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y en el versículo 9 dice, y ser hallado en Él. Nosotros hay una canción que cantamos, ¿no es cierto? Ser hallado en Él. Esta palabra es una frase que se encuentra una vez en la Biblia, aquí. Ser hallado en Él. Yo la busqué, no está en ninguna otra parte del texto bíblico el ser hallado en Él. Y interpretando a Pablo, básicamente es estar cerca de Él, estar con Él. Que cuando digan a Cristo, y ahí está Pablo al lado. Y ahí está cada uno de ustedes al lado del Señor. Hallado en su presencia, hallado en su gozo. Porque un día seremos puestos, un día todo esto va a terminar, esto va a terminar. Este mundo va a acabar como lo conocemos, vendrá otro diferente, pero como lo conocemos va a terminar. Y ahí veremos quiénes somos los que estamos hallados en Él y quiénes no. No piensen que el tiempo esto es eterno y ya habrá tiempo para arrepentirse. No, si tengo tiempo para cambiar todavía. No, si me quedan 2 años, puedo vivir así todavía un tiempo más. ¿Para qué me voy a poner a renunciar ahora, po? ¿Cierto? ¿Para qué me voy a poner a renunciar al tiro si todavía tengo tiempo? No sabemos si tenemos tiempo. No sabemos si el Señor viene en media hora más. No sabemos si estas palabras son las últimas veces en que el Señor te va a permitir reflexionar en esto. No lo sabemos. Seamos hallados en Él. Voy a ir cerrando ya. Versículo 12. Me voy a saltar al 12, hermano. Esto me parece relevante. Aquí Pablo va a terminar como de redondear la idea. Y dice así. No que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo.
¿Sabe cuánto tiempo lleva Pablo convertido como cristiano para cuando escribió esta frase? 30 años. Es decir, Pablo desde ese día en Damasco, cuando Dios lo botó del caballo y se convirtió al Señor, hasta este momento han pasado 30 años. Y Pablo, con sus 30 años de ministerio, servicio y todas las cosas que ha vivido desde la cárcel, él escribe: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. O sea, si Pablo lo dice, ¿qué queda para nosotros, hermano? ¿Qué queda para nosotros? El decir, no, si yo ya conozco al Señor, ya no necesito más, ya mi Señor me perfeccionó de una manera tal que llego a brillar. Estoy dado, porque ya hice todos los discipulados, el echando raíces, el dando fruto, el dando jugo, el romano, filipense, todo. Entonces, ¿qué más me falta? ¿Ah? ¿Cierto? No, si yo ya, ni que sea perfecto, dice Pablo. Pero luego, más adelante, él dice lo siguiente. Dice, hermanos, yo mismo, estoy leyendo el 13, hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Hay un pasaje, no lo anoté, lo busqué, dije lo voy a anotar y me olvidé de anotarlo. Así que no me acuerdo dónde está. En este momento no lo puedo citar así de memoria. Pero el Señor dice que hay que tomar el arado y mirar adelante. Para trabajar en Él, en su obra, tú tomas el arado, trabajas y miras adelante, mirándolo a Él. No puedes ir trabajando como buen obrero de Cristo con el arado así y mirando lo que dejaste, extrañando lo que quedó atrás, como la esposa de Lot, que le dijeron no mires para atrás, y ella preocupada por, como decía el pastor William, si es pelocito porque me gusta, por su tele de 60 pulgadas. Yo imaginaba, claro, porque está dejando su casa, sus cosas, su televisor de 60 pulgadas que se le quedó ahí en Sodoma. No se puede así, pues, hermano. No se puede. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y este olvidando no es un olvidar con dolor. No es olvidar porque hoy todo lo que he renunciado a ti, Señor. Es decir, lo tengo en poco. Yo considero que eso no vale nada con lo que tú me das. Por eso no miro hacia atrás. Tampoco me duele mirar solo adelante. También esto olvidando hacia atrás tiene que ver con lo que dejamos en nuestro corazón hacia atrás. Ese viejo hombre, de verdad que quisiera olvidarlo. ¿Cierto? Algunas viejas mujeres y viejos hombres, es mejor olvidarlo. Y dejarlo atrás. Cosas que el Señor sanó, restauró, perdonó. ¿Tiene sentido mirarlas atrás? Ninguno. De la misma manera, Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, que es inmundicia delante de Dios. Ese hombre religioso, ese hombre pecador, ese hombre fariseo, ese hombre que de verdad nunca conoció a Dios, es mejor dejarlo atrás. De verdad que es mejor olvidarlo. Entonces Pablo dice, me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio. Ni le digo, hay un montón de comentarios respecto de qué es lo que quiso decir con esto. Meta y premio será lo mismo. Meta es como llegar al final de una carrera, ¿no es cierto? Pablo usa mucho estas analogías de los deportes, porque en el mundo antiguo esto de los deportes olímpicos y cosas era algo cotidiano, conocido. Pablo toma esos ejemplos para referirse al caminar del creyente, el creyente que corre a la meta, que no se fatiga, que lo que importa no es la carrera, es llegar a la meta. ¿Me entiendes? Porque la carrera puede haber sido súper linda, pues, maravillosa tu carrera, pero no llegaste, por hermano.
Te cansaste en la mitad, te perdiste en la mitad y te amurraste y te devolviste. Y resulta que la carrera terminó y quedaste ahí en la mitad de la pista. La idea es llegar a tu meta es llegar al Señor, llegar a conocerlo a Él, una eternidad con Él, esa es tu meta. Y tu premio, ¿qué me vas a decir de tu premio? Tu premio no es lo que puedas llevarte de esta tierra, porque de esta tierra no te vas a llevar nada. Tu premio es el galardón que tu Dios celestial te va a dar. Porque todo lo que has hecho, lo que has trabajado, lo que has caminado, lo que has exhortado, enseñado a otro, toda tu generosidad con la obra, ¿tú crees que Dios no lo ha visto? Dios ha visto todo lo que has hecho, lo que has entregado, todo lo que has renunciado. Cuando has estado cansado y aún así te paraste y fuiste a hacer la obra de Dios. Sea que viniste a hacer el aseo de la iglesia o que estabas predicando en un lugar. Mis hermanos que van a predicar a la radio ya son famosos. Los hermanos que son misioneros que van a otros lugares lejos, de noche y regresan tarde, sacrifican horas de su familia, sacrifican descanso. ¿Usted cree que Dios no va a recompensar eso? Una recompensa celestial maravillosa. Un premio que Dios tiene para todos sus siervos, sus siervas, aquellos que han apartado y entregado sus vidas para Él. No solo llegaron a la meta, sino que además recibieron un premio, una recompensa celestial. Pablo eso es lo que tiene clarísimo. Por lo tanto, en el 15 dice, usted se va a reír, pero dice, así que todos los que somos perfectos. Ya, y usted pensó al tiro, ya se pegó la quebrada. Usted dijo, ya aquí Pablo se pegó. No, porque Pablo lo está entendiendo perfecto en Cristo, por hermano. Si él expuso toda su necesidad, toda su debilidad, toda su humanidad, todo lo que él tiene por basura, ¿de dónde nace esa expresión? Somos perfectos. En Cristo no hay otra. No hay otra perfección que pueda ser lograda en mi corazón humano, pecador, que no sea en Cristo. El otro día hablábamos de esto en el discipulado. Cómo Dios nos ve a través de Cristo. Siendo como somos, así medios torcidos, deformados por el pecado. Dios nos ve tan bellos solo por la imagen de Cristo. Aplicamos el filtro Cristo en la foto y salimos, pero impecable. La belleza. No, sí, es una metáfora. Usted entiende que es una metáfora, pero es eso. A pesar de lo que somos, a pesar de nuestras luchas, a pesar de lo que nos cuesta olvidar, a pesar de que nos cuesta dejar cosas atrás, a pesar de que refunfuñamos y a veces murmuramos y nos aburrimos del maná, como decíamos hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan? El pan liviano, decían. Estamos aburridos de comer pan liviano. En vez de darle gracias a Dios, por el pan que recibían todos los días, el corazón humano es así, pues. Es así, lucha con el propio corazón. Pero aún así, y Pablo diciendo, después de 30 años, no es que ya sea perfecto. Por mí mismo no soy perfecto. Pero en Cristo sí nos vemos perfectos delante del Padre. Dice, esto mismo sintamos y otra cosa sentí. Esto también os lo revelará Dios. Porque su obra es de Él. Sintamos la misma cosa. Es decir, la comunión del Espíritu. Y en el 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí. Yo no sé quién se atrevería a decir eso, imítenme. A mí me da temor de Dios. Decir, sean como yo, me da mucho temor de Dios decir eso. Pero Pablo lo dice en el sentido de lo que hemos estado hablando. De estar en Cristo. Estén en Cristo como yo estoy en Cristo. No me imiten en mi humanidad, porque ¿para qué? Pero sed imitadores de mí. Y dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis entre nosotros. O sea, no solo a mí, muchos otros en el caminar del Señor han renunciado a sus vidas, se han entregado al servicio y están ahí entre ustedes en la iglesia de Filipo. Eso es lo que le está diciendo Pablo. A ellos también imítenlo. A los que Dios ha levantado, ha puesto por delante para impartir palabra, para enseñar. De eso está hablando.
Y finalmente, voy a irme al versículo 20, me voy a saltar algunos versículos porque si no esto se va a alargar demasiado. 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Sí hay un concepto que se enseña bastante en la Escritura, es que nosotros no somos de este mundo, aun cuando vivimos en este mundo. Los estudiosos piensan que, dado la condición particular de los filipenses, que eran como romanos, pero no estaban en Roma. ¿Me entiende o no? Pablo está usando ese ejemplo. Es como, a pesar de que tú vives en Filipo, dice tú como ciudadano romano tienes los mismos privilegios tal cual que vivieras en Roma. Privilegio del romano en Italia, privilegio en Filipo. Por ser ciudadano romano, tienes los mismos privilegios. Entonces Pablo usa esa idea para decir, tu ciudadanía no está acá en esta tierra. Tú eres ciudadano de un reino celestial. Y puedes vivir en esta tierra como si fueses un ciudadano en los cielos. Eso es lo que le está diciendo. Es decir, para el ejemplo, el cielo sería Roma y Filipo sería la tierra. Si los filipenses estando en Filipo era como ciudadanos romanos, nosotros estando en la tierra somos como ciudadanos celestiales porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino del reino de Dios, que se acerca a nosotros, a nuestras vidas, para traer todo esto. Vivamos como verdaderos ciudadanos del cielo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Vivamos como verdaderos ciudadanos del cielo. Hoy día, ya, aquí, es tiempo de vivir como un ciudadano del cielo. No piense que algún día va a llegar. Sí, algún día llegaremos a todos y nos encontraremos arriba y seremos el clan de los chilenos. Ahí el otro día hablábamos de esto, ¿cierto? ¿Cierto? La tribu de los chilenos. Delante del Señor, adorando a nuestro Dios. Toda tribu, toda lengua adorará a nuestro Dios en el cielo. Y ahí estaremos nosotros los chilenos desordenando un poco la cosa. Póngase de pie para que oremos al Señor y le demos gracias por su palabra.